Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Raúl Rojas Ortiz y soy docente en Claustro Universitario de Chihuahua, impartiendo actualmente clases en las licenciaturas en Criminología, Psicología Criminológica, entre otras, y asimismo en la especialidad en Criminalística y Técnicas Periciales. Soy ingeniero en tráfico con maestría en Seguridad Ciudadana y también soy auditor en Seguridad Vial. He sido perito en hechos de tránsito terrestre por más de 30 años, habiéndome desempeñado como coordinador del Departamento de Accidentes y Peritajes. Es un placer estar hoy con ustedes para compartir algunos aspectos de la criminología y su relación en la determinación de causas generadoras de hechos de tránsito, tema del que les hablaré a continuación. Primeramente, y para comprender la manera como ambos temas se relacionan, me permito iniciar partiendo de la criminología. La criminología surge como una respuesta a la demanda social de estudio de las fuentes del comportamiento antisocial, siguiendo las bases del método científico. Esto con la finalidad de promover mecanismos para su prevención y tratamiento. A grandes rasgos, la criminología tiene como objetivos el analizar al delincuente o victimario, a la víctima, al delito, la pena y obviamente la reinserción. Estos análisis tienen como fundamento en todo caso la prevención de los delitos. Por ello es necesario conocer algunos de los factores que inciden en la conducta de las personas y así estar preparados para proponer medidas de solución. Desde hace tiempo se consideran los distintos factores que influyen en el comportamiento de las personas, condicionando su formación inicial. De acuerdo con diversos estudios, se han considerado varios aspectos, entre los que están los siguientes. El primero, la formación familiar, en el que pertenecer a una familia disfuncional, como lo serían padres con problemas de alcoholismo, drogadicción o constantes pleitos llegando a la agresión, pueden generar en el menor desestabilidad, falta de pertenencia, confusión, agresividad, tendencia a la violencia, entre otros. En segundo lugar, tendríamos las condiciones de pobreza extrema. Vivir en condiciones en donde se carece de lo más indispensable puede ocasionar sensaciones de inconformidad y frustración. Luego tenemos las relaciones del medio donde se desenvuelve el individuo. Las relaciones que el joven sostiene pueden generar un aprendizaje constante de prácticas prohibidas, observando en muchos casos cómo los delincuentes salen victoriosos de dichas prácticas, algo que afectará invariablemente la conducta de un joven. También tenemos patrones sistemáticos en la evolución de las carreras criminales, es decir, actualmente las bandas delictivas han estructurado y han perfeccionado sus sistemas de captación de jóvenes, pues así logran tener una mayor cantidad de personas e integrantes para hacer frente a las otras bandas y a las policías. Las pocas oportunidades de progreso generan una situación económica que cada vez se empeora más, y esto genera a su vez frustración a toda aquella persona que trata de salir adelante por los medios legales, siendo una tentación cada vez mayor el saltar estas reglas para así salir adelante. Las deficiencias en el apoyo social es uno de los factores que también debemos de considerar, pues es de los más importantes y de mayor peso, ya que es la manera como los diferentes gobiernos adoptan medidas para tratar de disminuir la pobreza sin que lo hayan logrado hasta este momento, observando además algunos políticos que se hacen millonarios de la noche a la mañana. La influencia constante de los medios es otro factor a considerar. De reciente aparición, a mediados de la década de los 80 y principios de los 90 en nuestro entorno, generan en el individuo desinformación con una cantidad muy elevada de noticias falsas e información sin confirmar, que lleva muchas veces a actuar bajo esquemas falsos. También tendencias a seguir el ejemplo de cómo otros han superado problemas de manera rápida y sencilla y a bajo costo. Y asimismo tendencias a copiar el comportamiento errático de personas que se dedican exclusivamente a vivir de los que los ven a diario. También provoca alejamiento de conocimientos y estudios formales, consultando todo en una red que, al no saber utilizarla, nos puede fácilmente engañar. El crecimiento exponencial de los medios, especialmente del Internet, ha ocasionado en algunas generaciones una exposición constante de lo que llamamos éxito o felicidad, sin darnos cuenta que solo tratan de ganar mayor cantidad de clientes potenciales con estas campañas, ya sean publicitarias o políticas.
El no lograr las metas impuestas genera en el individuo una tensión. Finalmente tendemos las tensiones sociales. Todo lo anteriormente mencionado puede generar en el joven una tensión constante que lo puede llevar a equivocarse en su manera de actuar. Esta tensión también lo puede llevar a separarse de aquellos quienes lo apoyan y lo instruyen adecuadamente. También hay que considerar otros factores internos que no debemos dejar de atender, como son los aspectos propios del individuo, como serían déficits cognitivos, aspectos psicológicos o psiquiátricos, la impulsividad propia de la juventud y en muchos de los casos la predisposición agresiva e infractora de algunas de las personas, en este caso varones. Estos dos últimos factores, la impulsividad y la predisposición a la agresividad, tienen especial relevancia en nuestro tiempo y entorno, pues como dije, actualmente la juventud está expuesta a una serie de bombardeos mediáticos, tratándose en muchas ocasiones de información falsa o muy a la ligera. Asimismo, el factor recurrente de la juventud por tendencias hacia lo riesgoso, debido a la impulsividad, son aspectos que considero en la siguiente parte de esta plática, pues estos son muy importantes en la conducta de algunos usuarios de las vías, ya que así los demuestran los diferentes estudios. Toda esta información es analizada por especialistas en criminología, a quienes respeto profundamente, pues así de inicio se ve que es una tarea extenuante y compleja. El poder conocer más a fondo las causas generadoras de delitos permiten al especialista anticiparse y proponer medidas de solución. Otro aspecto muy importante con relación a los objetivos de la criminología es el análisis de las penas y consecuentemente la reinserción. En este sentido, es preocupante observar cómo delincuentes ingresan a penales y no resultan rehabilitados, siendo este el motivo por el que se les llama escuelas de la delincuencia. Veremos también cómo esta parte, la reinserción, actualmente no es adecuadamente tratada en los problemas viales, pues conductores en estados de ebriedad de forma reincidente no son atendidos adecuadamente para tratar de erradicar el problema, sino que vemos cómo son castigados en espera de que esto sea suficiente para que el individuo obtenga la experiencia y así deje de repetir esta conducta, viéndose que esto no es así. Ahora bien, habiendo realizado un breve análisis de lo anterior, nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Cómo se relaciona la anterior información con la determinación de las causas de hechos de tránsito terrestre y con su prevención? Primero, me permito hacer mención del tema hechos de tránsito terrestre. Estos en muchas ocasiones son desestimados, pues los consideramos meramente accidentes, desconociendo el alcance de sus consecuencias. Permítanme que les hable un poco al respecto. De acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, cerca de 1.3 millones de personas al año fallecen a raíz de un accidente de tránsito, esto es, aproximadamente 3.000 defunciones diarias. Entre 20 y 50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales que constituyen una causa importante de discapacidad en todo el mundo. El 90% de las defunciones por accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos más bajos o medianos, que es donde se halla menos de la mitad de los vehículos registrados de todo el mundo. Esto se debe en parte al rápido aumento del mercado de vehículos de motor, sin que haya habido las suficientes estrategias sobre seguridad vial o planificación del uso del territorio, es decir, la infraestructura. Otro aspecto son las repercusiones negativas en la salud humana y en el medio ambiente mundial. Las emisiones por gases afectan directamente a través de la contaminación del aire y sus efectos respiratorios. La salud también se ve afectada negativamente a través de la reducción de la actividad física, como resultado de una dependencia del transporte. En este contexto, podemos observar cómo nuestro Estado, como otros en la República, hemos sido víctimas de esta tendencia, pues es hasta antes de esta pandemia que existían una cantidad de hechos de tránsito que nos colocaban en los registros nacionales como uno de los estados con mayor cantidad de eventos, habiéndose registrado en el año de 2019 28.169 accidentes. Esto ha motivado que en nuestro país se haya decidido considerar a los hechos de tránsito como un problema de salud. A primera instancia, no suena como un problema de salud, pero considerando las cantidades de personas que deben ser rehabilitadas, además de las secuelas,
tenemos como resultado un problema que cada vez requiere mayor cantidad de especialistas para este tipo de tratamientos. Aparatos, incapacidades, despidos injustificados, problemas para las empresas en cuestión de producción, todo ello redunda en costos millonarios para nuestro país. Ante esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al periodo 2011-2020 como el decenio de acción para la seguridad vial, proponiendo medidas para tratar de reducir estas cifras y así salvar vidas. Tuvo como bases las siguientes actividades. Número 1, la gestión de la seguridad vial, analizándose todo aquello que tiene influencia en este tema, como lo sería la vigilancia, los dispositivos de control, la semaforización, las medidas de seguridad para peatones y usuarios de bicicletas. En segundo término, tenemos vías de tránsito y movilidad más seguras, considerándose las características estructurales de las vías mediante la práctica de auditorías viales y propuestas de solución integrales. En tercero, vehículos más seguros, en donde se analizan los aspectos de la seguridad de los ocupantes de los vehículos y las medidas que han fallado, así como los dispositivos necesarios para incrementar la seguridad. En cuarto, los usuarios de vías de tránsito más seguras, considerándose la conducta de todos los usuarios de las vías, para así diseñar los cursos, pláticas, spots y todo aquello que incremente el conocimiento de las obligaciones al desplazarnos por las vías públicas. Y en quinto lugar, la respuesta tras los accidentes, en donde se considera tanto el adecuado registro de hechos de tránsito como las técnicas más apropiadas para ello, dando especial importancia a la determinación de causas, pues es de aquí de donde parte la información que ayudará a diseñar campañas de concientización y prevención. Un problema actual es que hemos dejado de considerar la gravedad de esta problemática, pues existen algunas variables que los hacen invisibles, dijéramos, como lo son. Número 1, la mayoría de los eventos afortunadamente se registra sin consecuencias graves, en donde el problema se resuelve de una manera rápida y sencilla mediante las aseguranzas. En segundo lugar, la mentalidad actual y las distintas redes nos han acostumbrado a este tipo de situaciones como algo común o que a cualquiera nos puede suceder. En tercero, el uso del seguro vehicular de manera obligatoria, medida que es correcta y está perfectamente bien, pero ha generado una pérdida de conciencia en la ciudadanía, pues el hecho, como ya lo mencioné, se resuelve mediante seguros de una manera fácil y rápida. Y en cuarto lugar, la desatención por parte de la autoridad, que no da seguimiento a programas de otorgamiento de licencias o seguimiento de conductores reincidentes en accidentes, ya sea graves o donde interviene el estado de ebriedad. Toca ahora considerar las razones por las que la criminología y la determinación de hechos de tránsito se relacionan. Siendo una materia dentro de la carrera en criminología y en la especialidad en criminalística y técnicas periciales en claustro universitario, me permito mencionar la manera como se aborda este tema en los distintos cursos. Para la determinación de causas generadoras, se considera lo que se conoce como el cuadro accidentológico, que consta de 4 factores: el hombre, el vehículo, el camino y el clima. De acuerdo a diversos estudios respaldados, para nuestro caso con estadísticas y peritajes que diariamente se capturan en la policía vial, del 100% de hechos de tránsito, el 95% corresponden a conductores, peatones o pasajeros, es decir, siendo el usuario el mayor causante. Con respecto a los otros 3 factores, estos representan cada uno porcentajes que van del 1 al 2%, siendo variables. Por su parte, la falla mecánica es en muy pocas ocasiones generadora de eventos, pues veremos como negligencias en el mantenimiento vehicular es lo que normalmente genera el accidente o lo que consideramos algo parte de la falla del vehículo, no siendo así. Además, en estos casos se requiere la intervención de peritos mecánicos automotrices que puedan efectivamente constatar una falla mecánica, y como se los menciono, en pocas ocasiones sucede de esta forma. El camino, si bien es cierto que es un factor preponderante y que existen muchas fallas en los caminos, es en pocas ocasiones que el camino presenta alguna falla que verdaderamente ocasione que se produzca un hecho de tránsito, siendo trabajo de los peritos en tránsito terrestre determinar cuando un peralte, por ejemplo, no es el adecuado,
hay falta de señalización o en este caso existe señalización incorrecta para que se pueda determinar con toda precisión que el camino fue el causante. Con relación al clima, es necesario precisar que no es la lluvia o la nieve a las que podemos considerar como causantes de hechos de tránsito. Pues en estos casos siempre está la recomendación patente a conductores para que extremen sus precauciones y consideren pavimento resbaloso. Solo cuando se trata de situaciones verdaderamente imprevistas para el conductor, como lo sería granizo intempestivo, una tolvanera, el deslave de algún cerro, cuando pudiéramos considerar que el clima fue un factor causante. Recordemos ahora un poco de lo mencionado al inicio de esta plática, y es el que la criminología se encarga de analizar conductas de los individuos en la generación de delitos. En este contexto, consideremos los factores que inciden en la generación de delitos, pero ahora relacionándolos con la generación de hechos de tránsito. Como vimos, la formación familiar proporciona al individuo las bases de respeto ante leyes y reglamentos, así como ante el derecho que todos tenemos al desplazarnos por las vías públicas. Las condiciones de extrema pobreza pueden condicionar el actuar de las personas, pues en un conductor que vive en estas condiciones difícilmente conocerá y respetará las leyes. Las relaciones en las que se desenvuelve un joven en algunas ocasiones pueden condicionarlo a un aprendizaje constante de costumbres como el ingerir bebidas embriagantes o hasta algunas sustancias prohibidas. La influencia constante de los medios también es un bombardeo continuo, principalmente en la juventud, y en algunas ocasiones, cuando existen débiles bases familiares, lo condicionan a realizar prácticas riesgosas o antisociales, como lo serían jugar carreras o muy de moda hoy, arrancones. Las tensiones sociales, producto de la pobreza, de la influencia de los medios, de las relaciones del medio en el que se desenvuelven, generan actitudes agresivas que se traducen en faltas o delitos. La impulsividad propia de la juventud es un factor muy importante y que incide mucho en lo que son generación de hechos de tránsito. Pues con cada generación seguimos observando jóvenes dispuestos a realizar todo aquello que impresione a amigos, amigas o para tratar de sobresalir, ahora hasta por medio de algún video. Existe una rama dentro de la criminología que se denomina criminología vial, ciencia que analiza la conducta de quienes se desplazan por las vías en su calidad de conductores, peatones o pasajeros. Se les analiza desde el punto de vista como generadores de faltas administrativas o delitos, dependiendo de la existencia de lesiones de gravedad, pérdida de la vida o querella por daños. Siendo tarea de la criminología vial el reducir las causas mediante el análisis de conductas incorrectas al desplazarse por las vías. Como algunos ejemplos de este tipo de conductas antisociales tenemos al conductor que, encontrándose bajo efecto de bebidas embriagantes, teme más a la multa o al arresto que a las consecuencias en daños, lesiones o la muerte. A conductores que, sabiendo que la velocidad excesiva es un riesgo, realizan maniobras para tratar de llegar a algún lugar de manera inmediata o tratan de sobrepasar algún punto congestionado de manera rápida. Igualmente, se consideran aquellos conductores que, conociendo las reglas, las rompen sabiendo que pueden ocasionar algún daño o lesión a un tercero. Igualmente, a quienes sin considerar el peligro, leen o envían mensajes de texto mientras conducen, siendo esta una de las causas que generan mayor cantidad de eventos. Igualmente a los peatones que cruzan avenidas de intenso tráfico, arriesgando su vida a pesar de que saben de muertes en estos lugares, como lo sería el periférico de la juventud. La criminología vial tiene como función el proponer las medidas de reinserción de estos conductores cuando son sorprendidos en estado de ebriedad o cuando ocasionan daños de gravedad, como lo sería daños cuantiosos o la muerte. Pero veremos cómo la criminología vial puede ir más allá, al diseñar verdaderas campañas efectivas de prevención con el respectivo seguimiento y evaluación de resultados, algo que no se ha instrumentado hasta el día de hoy. También participar opinando dentro de las reuniones que consideran las sanciones a faltas como conducir en estado de ebriedad, ocasionar accidentes graves estando bajo efecto de bebidas embriagantes, considerar las medidas de reinserción para conductores, instrumentar programas de apoyo necesario y psicológico a víctimas de accidentes graves,
diseñar campañas que verdaderamente impacten y penetren en la sociedad, especialmente en la juventud. Evaluar el alcance y resultados de dichas campañas mediante medidas de reinserción. Así, y para estar preparado para este tipo de función preventiva, durante los cursos de Hechos de Tránsito Terrestre en la licenciatura en Criminología, así como en la especialidad en Criminalística y Técnicas Periciales en claustro universitario, se instruye a los estudiantes para que se trasladen esta información relativa a las conductas analizadas a conductores y usuarios de las vías, para que así puedan proponer las medidas de prevención a problemas actuales. Para ello, se les transmite la información relativa a los métodos de investigación de causas generadoras de hechos de tránsito. Se consideran los métodos más actuales tanto en el registro de hechos de tránsito como en la determinación de causas, abordándose temas como los que menciono a continuación. Tipología de hechos de tránsito, en donde se analizan los diferentes tipos y sus causas. Reglamentos aplicables, considerando tanto reglamentos locales, estatales o federales, para ser aplicados a los diferentes eventos. Conceptos de física y leyes de Newton, brindando las bases con las cuales se podrá sustentar alguna hipótesis. Se realizan prácticas para cálculos de velocidad por huella de frenada, en pendientes, en diferentes tipos de camino, en volcaduras, en atropellos, etc. También se realiza el cálculo de distancia de percepción del conductor, teniendo esta información especial importancia, pues de esta manera podremos saber a qué distancia se enteró un conductor de la necesidad de aplicar el sistema de frenos. También se imparte lo relativo a la criminalística aplicada a hechos de tránsito, tratándose temas como métodos para la fijación de indicios, manejo de la evidencia física en el lugar del evento, tipos y localización de indicios, revisión vehicular, tipos de daños vehiculares, métodos para fotografiar el lugar de los hechos, elaboración de infografías y fotografías forenses aplicados a esta materia, elaboración de planimetrías bajo el sistema de ejes cartesianos, en donde el estudiante aprende la manera como se deben de fijar los indicios, huellas, objetos, vehículos y personas encontradas en un lugar de un evento. También tiene relevancia el mencionar que se les instruye en el uso del programa o aplicación SketchUp, programa que permite la construcción de espacios en tercera dimensión con medidas reales, siendo esta una herramienta muy útil para poder mostrar ante Ministerio Público o juez el lugar de los hechos y sus características generales. Pues bien, espero que esta plática les haya sido de interés. Les agradezco su atención, deseándoles nuevamente mis deseos que se encuentren bien, poniéndome a sus órdenes en Claustro Universitario de Chihuahua. Hasta pronto.